Voy a silenciar los micrófonos en general para que podamos oír bien y no se acoplen, ¿ya? Igual van a quedar habilitados todavía para que puedan ustedes mismos activarlo. Eh, las reglas que hemos aprendido en todas estas reuniones son no activar todos al mismo tiempo, ya que somos varios. Bueno, le dejo la palabra a nuestro jefe provincial, don Juan Carlos Klenner, para que pueda dar el saludo ya tradicional después de estos conversatorios 2020. Gracias, Sergio. Así es, estimada Francis, somos muy protocolares nosotros, así que en el orden siempre, antes de partir las presentaciones, eh, más allá de cualquier cosa y la presentación propiamente tal que podrá hacer Sergio, a todos los colegas invitados que nos acompañan, la verdad que básicamente estos minutos iniciales tienen dos objetivos. Uno, la parte protocolar, y dos, que con eso, como ya quienes han estado en otros conversatorios con nosotros saben, seguimos dando unos minutitos para que la gente siga conectándose, así que tiene ese doble objetivo mi parte inicial. Es como un teloneo, pero con estilo en el fondo. Hago el saludo, voy haciendo toda la parte protocolar que corresponde, pero se va conectando también la gente. Y ahora sí, hablando en serio, básicamente poder saludar a todas y todos, poder agradecer la conexión, no solamente a la gente del equipo de supervisión y de nuestro equipo interno del departamento provincial, sino que también a los profesores y profesoras que nos acompañan también de establecimientos educacionales. La verdad que para nosotros también nos pone muy contentos que nos puedan acompañar en esta actividad. Y, por supuesto, junto con agradecer a ellos, agradecer a usted, Francis, por poder acompañarnos en esta actividad. Nos pone muy contentos. Y como bien decía Sergio al inicio, estos conversatorios que hemos realizado han surgido en el fondo, nosotros siempre nos juntábamos, hacíamos jornadas, actividades, todo tipo de cosas para potenciar tanto el trabajo interno que realizamos técnico-pedagógico como también el que hacemos para nuestros establecimientos. Pero además muy propio de todo lo que ha pasado en estos meses, donde los webinars y las actividades por Zoom o por distintas plataformas se han puesto muy en boga, nosotros también fuimos adaptando estos espacios para conversar, para presentar temas, y lo hicimos a través de esta manera, a través ahí con el equipo de trabajo, con Sergio, con don Miguel Argandoña, nuestro jefe técnico, en general con todo el equipo. Hemos ido, y lo digo esto a modo de contextualización, hemos ido haciendo estos espacios lunes por medio, en las tardes, donde podemos ir discutiendo y vamos conversando distintos temas, obviamente todos relacionados a nuestras funciones, al campo educacional. Así que en ese marco, en ese contexto de estos conversatorios, es que estamos muy agradecidos de poder contar con usted y también con su equipo, que también lo escuché en los minutos iniciales de presentación. Así que, dicho eso, le vuelvo a pasar el micrófono a Sergio para que pueda ya hacer la presentación propiamente tal y comenzar con nuestra actividad. Así que muchas gracias a ustedes y muchas gracias también a todo nuestro equipo del DEPROP y a los establecimientos que también están conectados a esta hora. Que sea una muy buena actividad. Gracias, Juan Carlos. Un aviso para Francis, le mandé otro link ahí para que trate de entrar Erika. Bueno, contarles que la verdad es que yo no conocía a Francis, pero conocía bastante a Ashnu de algún tiempo ya, de otros años anteriores, pero especialmente de la experiencia que ellos desarrollaron de la adaptación e implementación de aulas en paz en Valparaíso, los años 2015, 2016, y con Carolina y con Diego Piñol. Y nosotros veníamos trabajando ese modelo de Chaus, el autor, desde el año 2008. Así es que cuando nos enteramos por causalidad de esa experiencia, afanosamente buscamos quién había estado involucrado y llegamos a ello. Y desde ese año 2016 hemos estado tratando de explorar el desarrollo de las habilidades de convivencia y de ciudadanía a partir de esa experiencia interesante. Hicimos algunas cosas también
con Quilpué, y ahora estamos trabajando nuevamente con algunas escuelas de Quilpué en esa perspectiva. Entonces, en estas conversaciones, en ese contexto, surgió la idea de poder abordar otras temáticas, y con la buena disposición de Francis, que llegó aquí con todo su equipo, tenemos la posibilidad hoy de conversar sobre enfoque de derechos. Creo que es un tema fundamental, y por eso mismo también lo abrimos a escuelas. Hoy día se inscribieron directivos, profesores, pero también integrantes de duplas psicosociales, así es que tenemos una audiencia diversa en términos de las profesiones, de las miradas, que es lo que hoy día ocurre en la escuela, ¿no? Hay distintas miradas que demanda la realidad que estamos enfrentando en estas últimas décadas. Así que gracias, Francis y equipo, y todo de ustedes. Francis, tu micrófono. Sí. Ahí sí. Gracias por la invitación. Bueno, el equipo, además del que está acompañándome directamente en esta, que es Nicolás y Erika, cuando pueda entrar, Carolina Maripangui es una profesional de Ashnu desde hace muchos años, como desde el 2008, ¿no es cierto? Por ahí fue que empezamos a trabajar. Así que para nosotros el trabajo que se ha desarrollado en la región es un trabajo muy, muy relevante, con una profesional de la categoría de Carolina, así que siempre con la certeza de que estamos en un muy buen nivel, ¿no? Esta invitación está dentro de un contexto también específico, ¿no es cierto?, que tiene que ver con trabajar con colegios de la región en las temáticas que corresponden a el desarrollo de capacidades y habilidades, ¿no es cierto?, de los sujetos, que seguramente en algún otro momento va a ser interesante que Carolina lo presente, quizás por esta misma vía, porque nos queda para mucho rato, parece, con esto de acostumbrarnos a vernos por internet. Lo que nosotros preparamos con el equipo fue básicamente un misceláneo del vínculo entre lo que es la pandemia, el derecho a la educación y el enfoque de derechos humanos, ¿no? Entendiendo que vamos a poder trabajarlos en términos generales, y que, bueno, nuestra especialidad es capacitar, formar a docentes en todos estos temas. Nuestro trabajo fundamental es con docentes de los diferentes niveles, porque somos unos convencidos y convencidas de que cuando entendemos cuando somos capaces de poner en concreto, en la cotidianidad de todos los días, esto del enfoque de derechos humanos y de los derechos de los niños y de las niñas, se nos hace mucho más asible, ¿ya?, la posibilidad de las transformaciones y los cambios que demanda, ¿ya? Y salimos de estos clichés de disciplinamiento, ¿no es cierto?, y de otras formas de entender los derechos humanos que creemos que es fundamental. Y entrando en materia, ¿no es cierto?, les voy a compartir pantalla. Estoy inhabilitada para compartir pantalla todavía. Ahora sí parece, a ver. Ahí sí. Bash. Discúlpeme medio segundo. Ahí sí. Ya. Bajar. Compartir pantalla, acá está. Ya. ¿Ahí sí lo ven? Perfecto. Vale. Igual sería bueno ponerlo en presentación, sí, para que se vea. Sí, ahí está. Esto del enfoque de derechos humanos y nuestro rol garante, ¿no es cierto?, en la escuela. Porque ese es el tema de fondo que nosotros creemos debemos enfrentar, ¿no? ¿Cómo nosotros somos capaces de este discurso que hay, de que nosotros, las docentes, las directivos, ¿no es cierto?, y todos los adultos, en definitiva, tanto de las comunidades educativas como de la sociedad en general, somos garantes de los derechos de niños y niñas? Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a trabajar desde la lógica de lo que nos está pasando ahora, ¿no es cierto? Es siempre un desafío pensar cómo nosotros enfrentamos la pandemia, ¿ya? La pandemia es un hecho que
nos afecta a todos de las distintas generaciones y no había sido algo que hubiéramos nosotros tenido ni siquiera una experiencia histórica sobre ello, ¿ya? Ha obligado a compromisos a nivel global, con todas las diferencias, ¿no es cierto?, de criterios que han existido sobre ello, ¿ya? Y en América Latina y el Caribe, que es lo que tenemos más cercano, ¿no es cierto?, ha puesto en evidencia de manera brutal, yo diría, la desigualdad, el hacinamiento, la cesantía, ¿no es cierto?, las brechas, ¿no es cierto?, la segregación social y las brechas socioeconómicas que han impactado tanto en la salud mental como en el desarrollo, ¿no es cierto?, de los niños y de las niñas, y que nosotros, todos y todas como docentes, hemos vivido lo que esta diferencia implica, ¿no? Y entonces tenemos que, esta lógica de distanciarse y alejarse, ¿no es cierto?, como una medida de sanidad básica, ha implicado que la familia y las personas se distancien y como que también nos obliga a pensarnos en cómo nos vamos a relacionar y qué tipo de relación vamos a desarrollar a partir de esta realidad. Entonces nosotros queremos preguntarle y con sus celulares o en el computador, les pedimos que entren a www.menti.com, por favor, y introduzcan ese código. Eso les va a preguntar, les va a pedir un código, ¿ya? Y ahí les va a aparecer la pregunta en 2 palabras: ¿qué es lo que más se ha visto afectado en mi vida? Aquí estamos hablando de cada uno de nosotras y de nosotros. ¿Qué es lo que más se ha visto afectado en mi vida por la pandemia? Ahora, los que tienen sus celulares más modernos pueden hacerle una foto a ese QR y le funciona de una. Yo no lo logro, pero... También clicar directamente en el link que acabo de poner en el chat. Francis, cuando quieras ver Sí, los resultados, vas a tener que darme el permiso de anfitrión vale. para mostrar los resultados. Sergio va a tener que darte permiso porque él es el anfitrión. Ahora eres tú. Ahora soy yo. Ah, ya, Sí. vale. Esto de las jefaturas compartidas. Ya están apareciendo algunos resultados interesantes. Me imagino. A ver, te voy a... Dejo de compartir, ¿no es cierto, Nicolás? Si No es necesario, si prefieres lo recupero yo y se lo asigno a Nicolás. como Vale. prefiera Sergio. Sergio, y a lo mejor puedes ponerme como coanfitrión, con eso bastaría. Vale. Para eso necesito otros datos que no tengo ahora. Que aproveché de darle acceso a algunas personas que estaban esperando en sala de espera. Ahí ya estás como anfitrión. Súper. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Sí, se ve perfecto. Aquí lo que vemos en el fondo son las palabras que ustedes van poniendo y las que más se repiten van apareciendo más grandes. Por ejemplo, las 3 que más se repiten son la libertad, emociones, vida familiar. Y ya han respondido 18 personas. Fíjense que se mantiene la libertad, emociones y vida familiar como las más recurridas.
Si uno va, ¿cuánta gente lleva 21 de 36? Sí, y aquí en el chat nos hacen una aclaración que es importante considerar, que la palabra, el concepto de libertad está asociado a varias palabras. Ah, lo dice Carolina. La Carolina Maripangui. Sí, ¿Quién será ella? justamente, ¿quién será? La idea de perder la libertades, de la idea de la intimidad también, el tiempo, mi espacio laboral, ¿no? Que se han visto colisión de funciones, que se han visto los espacios personales y los espacios públicos están un poco mezclados en esta condición de pandemia. El tema del tiempo, ¿no es cierto? Mi tiempo, las actividades de tiempo libre, o sea, hay todo un tema con la posibilidad, ¿no es cierto?, real, de que tenemos de utilizar lo que teníamos como ciertas rutinas y espacios temporales que utilizábamos para otras cosas que ahora están copados, ¿no es cierto?, por la actividad profesional. Entonces ahí hay siempre un desafío que nos va mostrando, ¿no es cierto?, el cómo nuestras emociones, el concepto de libertad y de vida familiar han sido, hay uno no codificado. No entiendo eso. ¿Qué quiere decir, Sergio? Que alguien puso el código de entrada en vez de una palabra, colocó ahí 40, 80, 39, 59. Entonces sí que... sí, pero desapareció ahora. Vale. Ah, no, por ahí está abajo. Mi intimidad, 40, 80, 39, 59. Bien. Les queda relativamente claro, ¿no es cierto? Y yo creo que todos y todas podemos estar en acuerdo que evidentemente la pandemia nos ha cambiado el modo de vincularnos como principal elemento, pero ha afectado de manera clara, ¿no es cierto?, nuestra vida cotidiana y nuestra vida laboral. Yo creo que ya todos respondieron, Nicolás, los que iban a responder, porque no quedó parado en 24. Tenemos 25, claro, 24 personas. ¿Quieres pasar la presentación? Sí. Vale. ¿Lo haces tú o la presento yo? Yo sigo con la presentación mejor porque así me doy los tiempos que yo tengo. Vale, ya puedes presentar, Francis. Ya. Entonces, lo que estamos, ¿no es cierto?, viviendo, ¿no es cierto?, nos ha producido lo que ustedes plantean de manera muy clara, ¿no es cierto?, un sobrelape de funciones, una situación dentro del espacio familiar, ¿no es cierto?, que se tensiona, ¿ya? Y con los niños y con las niñas, ¿no es cierto?, aumentan los espacios de irritabilidad, entre nosotros los adultos en el espacio todo el tiempo. De modo tal, ¿no es cierto?, que en términos prácticos lo que se puede decir es que hemos tenido un incremento de la depresión a nivel familiar y a nivel de personas, y con los niños y con las niñas tenemos situaciones, ¿no es cierto?, que ustedes vivencian de manera cotidiana que nos van provocando una permanente tensión, ¿no? Estamos todo el tiempo intentando ser capaces de llegar con la misma prontitud y con la misma certitud a los niños y las niñas en nuestro mandato laboral, como docentes, como directivos, ¿no es cierto? Pero a la vez nosotros, cada uno de nosotras y nosotros está viviendo esta misma situación. Por lo tanto, el impacto que sucede en ellos y ellas también nos está sucediendo a nosotros, pero nosotros tenemos un mandato de control sobre ellos, ¿no? Entonces, esta crisis, ¿no es cierto?, que nos está afectando a todos, especialmente en los niños, produce ansiedad, miedo, ¿no es cierto?, cambio en los estados emocionales y se ponen más demandantes, ¿ya? Quieren que estemos todo el tiempo con ellos y ellas, en los más pequeños se producen regresiones, ¿no es cierto?,
que muchas veces van provocando que tengamos, ¿no es cierto?, que atender situaciones que ya creíamos superadas en los niños y niñas de nuestro espacio familiar, pero también en los niños y niñas con los cuales estamos trabajando. Entonces la petición, ¿no es cierto?, que nos están haciendo en la práctica es proporcionarle seguridad y estabilidad, ¿ya? Y esa demanda es compleja, ¿no es cierto?, porque nosotros también estamos inmersos en esta incertidumbre, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos otorgar seguridad y estabilidad a los niños y niñas con los cuales estamos, somos sus docentes, ¿no es cierto?, y con nuestros propios de la familia, ¿no? ¿Cómo para enfrentar los miedos y los cambios de estado emocionales elaboramos la experiencia de la pandemia? ¿Qué significa? ¿Cómo le explicamos? ¿Cómo le explicamos a las diferentes edades, ¿no es cierto? ¿Cómo le podemos explicar a un niño pequeño que lo que sucede es que anda un bichito, ¿no es cierto?, que nos enferma y que eso nos obliga a que mientras esté el bichito andando vamos a tener que estar en la casa y siempre tenemos que usar mascarilla y siempre tenemos que lavarnos mucho las manos, ¿no es cierto?, para que este bichito no entre a la casa y no nos enfermemos, ¿ya? Pero los niños echan mucho de los niños y las niñas, ¿no es cierto?, y los adolescentes también, un grupo especialmente afectado, echan mucho de menos su vínculo con los pares, ¿ya? Nosotros también, ¿ya? Pero para ellos y ellas es un mandato de mucha más fuerza toda vez que están justo en el proceso de identidad grupal, ¿ya? Y esta imposibilidad de reunirse, de establecer formas de relación que están solamente mediadas por su presencialidad, les afecta de manera muy seria. Y se ponen más demandantes, ¿ya? O sea, normalmente la irritabilidad, ¿no es cierto?, que todos y todas ya tenemos producto de la pandemia, en el caso de los niños y niñas se ponen más demandantes, quieren esto, quieren lo otro, quieren aquello, quieren que estemos con ellos, quieren que no estemos con ellos, quieren que hagamos tal o cual cosa, ¿no es cierto? O sea, y ahí, ¿no es cierto?, cómo nosotros activamos recursos protectores, como ayudarles a calmarse, por ejemplo, cuando están alterados, explicar, el cambiar de rutina dentro del espacio que se pueda, ¿no es cierto? Atendiendo que además nosotros estamos tensionados porque estamos haciendo vida familiar y vida cotidiana, ¿no? Vida laboral al mismo tiempo. Que al mismo tiempo que estamos haciendo la clase, ¿no es cierto?, de historia, tenemos que estar preocupados de lo que está pasando con nuestros propios niños que están tomando sus propias clases, ¿no es cierto?, y que llega la hora de almuerzo y que hay que dar de comer, y que muchos de las familias nuestras tenemos adultos mayores que estamos cuidando, ¿ya? Pero a la vez estamos viendo, a través de la pantalla, la situación que los niños y niñas a los que le estamos entregando la clase están viviendo. Y vemos maltrato, escuchamos gritos, escuchamos dolores, ¿no es cierto?, y nos sentimos muy impotentes, ¿ya? No tenemos las herramientas para poder enfrentar todo aquello, ¿ya? Y entonces, desde una perspectiva sociosanitaria, ¿no es cierto?, lo que nosotros hemos ido estructurando en las diferentes talleres que hemos hecho a Integra, a Junji, a la Superintendencia de Educación, como elementos para enfrentar justamente esta situación pandémica, ¿no es cierto? Es como establecemos ciertos criterios que nos permitan afrontar la situación de emergencia, ¿ya? Y una de ellas es algo que nos puede costar mucho a muchas y muchos que son muy adictos a las redes sociales, ¿no es cierto?, que es el ayuno de las redes sociales, ¿ya? Calmarnos, ¿no es cierto?, tener conciencia de que muchas de las noticias que hay en las redes sociales son falsas, ¿ya? Porque además hay una crisis sobre crisis, ¿no es cierto? Es como que esto es la expresión misma de lo que se entiende por crisis, y la incertidumbre que nos provoca tanta información nos produce, ¿no es cierto?, una alteración mayor. Entonces, aprender a ayunar de las redes sociales, escuchar las noticias en la mañana y después en la noche. No tener todo el día la televisión prendida escuchando noticias, ¿ya? No estar atento a todo lo que dicen las redes sociales porque nos hemos dado cuenta, ¿no es cierto?, la cantidad de noticias falsas que hay en las redes sociales.
aprender, ¿no es cierto?, a diferenciar entre cómo validar información, que también es un elemento importante para enseñarle a los y las estudiantes con los cuales estamos trabajando. Identificar las emociones que estamos viviendo. Estamos, fíjese, viviendo, yo creo que todos y todas nosotros, y los niños y las niñas también, ¿no es cierto?, esto que se llama polaridad o espectralidad. Pasamos de un lado del péndulo al otro, ¿no es cierto? De repente estamos súper bien y de repente nos sentimos pésimos. Estamos muy contentos y irritados. Tenemos empatía, pero también agobio. Entonces estamos en todo momento, ¿no es cierto?, nos estamos sintiendo como en un vaivén permanente con esta sensación de que todas las emociones aparecen, ¿no? Entonces, la sensación de vulnerabilidad y control se van contrapesando, la de empatía y agobio se van contrapesando. Entonces, vivimos momentos de rabia, de angustia, de miedo, ¿no es cierto? ¿Cómo nos descomprimimos? ¿Ya? ¿Cómo cuando sentimos esas sensaciones generamos y buscamos formas de calmarnos, ¿no? De generar una calma interna? Una de esas fórmulas es estas formas de respiración que el 4-4-4, ¿no? Ya hay varias, ¿no? Pero esta como los tiempos son cortos, en 4 segundos, ¿no es cierto? La idea es que en 4 segundos inspiremos, en 4 segundos contengamos esa inspiración, ¿no es cierto? En 4 segundos la botemos y vamos contando, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En 4 segundos la exhalemos, ¿no es cierto? Y en 4 segundos mantengamos exhalación. Y eso hacerlo, ¿no es cierto?, 2, 3, 4 veces nos va a permitir bajar la tensión, minimizar, ¿no es cierto?, esta sensación de agobio, de miedo, ¿no es cierto?, de abatimiento, ¿ya? Respirar profundo, ¿no es cierto? Y este respirar profundo nos va a permitir básicamente calmarnos. Nos va a cambiar la situación de crisis en la que estamos, pero va a permitir mirarla con un grado mayor de calma. Lo otro es aprender a desactivarse. En esto sí tenemos control, ¿ya? Porque lo otro, no, en la crisis misma no tenemos control, pero sí tenemos control con respecto a nosotros mismos. Hidratarnos, ¿no es cierto? Parar un poco la cantidad de café que tomamos y empezar a tomar agua, ¿ya? Bajar las bebidas gaseosas, de modo de hidratarnos. El cuerpo necesita mucho líquido, esto de que estemos sentados todo el día evidentemente produce un daño, ¿no es cierto?, a nuestra salud física. Alimentarnos adecuadamente. Esto de que no hemos puesto muy buenos para cocinar, ¿no es cierto?, trae sus consecuencias en la salud física. Entonces tenemos que también empezar a pensar en eso, la respiración y la actividad física como un mandato en la medida que podamos, ¿no? O sea, evidentemente si vemos 6 personas en un departamento pequeño está bien complicado que podamos hacer actividad física. Pero en la medida que podamos caminar dentro del espacio que tengamos, ahora que podemos, ¿no es cierto?, salir a la calle con mascarilla, salir a dar una vuelta, ¿no es cierto?, intentar que nuestro cuerpo se mueva, ¿ya? Cambiar la estructura de las rutinas que tenemos. Tener rutinas de consumo cultural, de juego, ¿no es cierto?, que además son rutinas que nos permiten estar con otros, ¿ya? Nos permiten estar con los niños y con las niñas, nos permiten estar con los jóvenes, ¿no es cierto?, cantar, bailar, escribir, temblar, ¿no es cierto?, que ese juego que hacen los niños y las niñas donde todos estamos temblando, como que permite a la vez, ¿no es cierto?, de que podemos, por una parte, compartir con otro un espacio distinto y rompe esta rutina laboral, familiar, en la cotidiana, ¿no es cierto?, en la cual estamos involucrados de manera permanente. Y lo otro tiene que ver, ¿no es cierto?, con el optimismo, ¿no es cierto?, y la autoeficacia, que las personas que tienen fe, ¿no es cierto?, y que creen en un Dios, ¿no es cierto?, evidentemente tienen un paso avanzado más allá que los que no la tenemos, ¿no? Entonces, ¿dónde recabamos experiencia y optimismo? De nuestras propias historias familiares, ¿no es cierto?, de las historias de la humanidad. Esta no es la primera ni va a ser la última crisis que vivamos. Hemos superado otras. Vamos a ser capaces de salir adelante. Y ese ser capaces de salir adelante es algo que tenemos que plantearnos, ¿ya? Especialmente cuando estamos bajo, conversar con alguien, llamar a los amigos, ¿no es cierto?, tener a alguien, y alguien es, ojalá, de confianza en la cual yo pueda decir, ¿sabes que no me siento bien? Y que
me puedan escuchar con respeto y cuidado, ¿no? Sin juicio, ¿ya? Que quizás es uno de los elementos que con mayor fuerza requerimos, ¿no es cierto? Entonces, el negar la realidad evidentemente nos da una ilusión de control, ¿ya? Pero lo que no podemos hacer es confundir, ¿no es cierto?, lo que es posible con lo que es probable, ¿ya? No va, aquí las utopías sobre que esto mañana va a cambiar y todo va a ser igual que antes, ya está claro que no. Pero es muy probable, ¿no es cierto?, que se va a encontrar la vacuna y vamos a poder estar todos en otra situación, ¿ya? Entonces, cuando nos estamos planteando desde esa lógica, no sé si tienen, esto de hablar frente a una pantalla a mí siempre me pone muy mal, si tienen algún comentario así como general sobre lo que he dicho. Erika, estás ahí, lo lograste. Pueden aprovechar también el chat para ir colocando comentarios, preguntas y al terminar la presentación vamos a retomar eso y libremente. Pero si ahora quieren hacer algo... Seguramente lo que yo dije no es nada novedoso, ¿ya? No solo no es novedoso para lo que estamos viviendo, sino que también ya lo hemos escuchado, ¿ya? Entonces el tema es, ¿y qué hacemos con la educación y esto? Pues porque, claro, estamos todos en pandemia, estamos todos en crisis, ¿no es cierto? Pero la educación es un derecho humano, ¿ya? Más allá de que haya pandemia o que haya crisis, ¿ya? Y es un derecho humano que todos tenemos, adultos, niños y niñas, ¿no es cierto? Pero que en nuestro rol docente, en nuestro rol directivo de escuela, tiene un mandato especial, y es que somos garantes de ese derecho, ¿ya? Y esto de ser garante es un tema... se me inhabilitó de nuevo el compartir. Es un tema que es relevante. No sé si recuerdan lo que se entiende por garante, ¿no es cierto? Pero lo vamos a ver con un poquito más de detalle con Erika. Pero esta capacidad que tenemos, ¿no es cierto?, de ser responsables de la labor que estamos desarrollando, ¿ya? Entonces, muy cortitamente, yo voy a... ¿ya? Entrar al derecho a la educación. Y lo que tenemos, ¿no es cierto?, que entender que la educación, nuestra educación ha estado en crisis desde hace mucho rato. No es un tema de la pandemia, ¿no es cierto? La pandemia solo ha puesto como la corona en esto, ¿ya? Las movilizaciones estudiantiles vienen del año 2001, ¿ya? Y hemos tenido casi todos los años, año por medio, una movilización estudiantil importante, ¿ya? Las desde 2011 y hasta ahora, ¿no es cierto?, cambiaron definitivamente el paisaje de la educación en nuestro país, ¿ya? Empezó a discutirse la educación como un derecho humano, empezó a hablarse de gratuidad, ¿no es cierto?, empezó a hablarse de no lucro en la educación a partir de la movilización estudiantil de 2011, ¿ya? Los docentes, ¿no es cierto?, hicieron sus movilizaciones también como una demanda fundamental de desarrollo, tanto profesional como de desarrollo de país, de qué educación estamos hablando en Chile, ¿no es cierto? La movilización feminista del año 18 nos mostró una otra faceta de los sistemas de opresión que tenemos en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Tenemos muchos sistemas de opresión, pero evidentemente la opresión por ser hombre o mujer, ¿no es cierto?, por ser mujer, ¿ya? Y la opresión de género, la pobreza, etcétera, ponen en evidencia la lucha estudiantil feminista, donde se evidencia, ¿no es cierto?, que estaba de manera casi normalizada el acoso en los espacios escolares, universitarios y de estudios en general, ¿ya? Y el 2019 marca, ¿no es cierto?, el hito, ¿no es cierto?, en que los estudiantes nos marcan un cambio societal relevante que nos ha llevado, ¿no es cierto?, a este plebiscito que seguramente para todos y todas nosotros era impensable hace 2 años atrás, y el cambio de nuestra Constitución, ¿ya? Dando cuenta, ¿no es cierto?, del inicio de un estallido social que sigue y que de una u otra manera está contenido producto de la pandemia, ¿no es cierto? Y la distancia y la educación a distancia que ha provocado este proceso, ¿ya? Entonces, y con esto, ¿no es cierto?, seguimos de una, desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de su trabajo, ¿ya?
como docentes, como directivos. ¿Cuáles han sido las principales dificultades que han debido afrontar producto de este trabajo a distancia con los y las estudiantes? Mismo sistema, Mentimeter, ¿no es cierto? Y ahí está el código. De modo tal que ustedes reflexionen 2 segundos y digan 2, 3 principales dificultades que han debido afrontar en relación al trabajo a distancia con los y las estudiantes. ¿Ya? Desde su labor profesional y desde la forma en cómo ustedes se sienten vinculados a los y las estudiantes. ¿Me escucharon, no es cierto? Sí, Esto es terrible. Yo, sí. Súper bien. esto de no ver a nadie es de las cosas que no me gusta de la educación a distancia. Ahí tiene por lo menos algunas caras. Ya. Por favor, desde sus celulares o computador, www.menti.com, ¿cuáles han sido las principales dificultades, 2, 3 dificultades principales que han debido afrontar en relación al trabajo a distancia? ¿Ya? Ya van apareciendo las respuestas. En el chat hay interesantes reflexiones también, por si quieren mirar. Lo planteado, ¿no es cierto?, en el Menti, ¿no es cierto?, está la conectividad, que evidentemente es un problema muy complejo, ¿no es cierto? La comunicación y nos decía, ¿no es cierto?, Juan Rojas, ¿no es cierto?, que el no percibir el lenguaje no verbal de los y las estudiantes, ¿no es cierto?, es un tema súper complejo, ¿no? Compromiso parental bajo, motivación, ¿no es cierto?, pérdida de comunicación, compromiso, conectividad, uso de tecnología, socializar emociones. Claramente, por otro lado, ¿no es cierto?, Sonia también plantea, ¿no es cierto?, la conectividad y la falta de motivación, y Andrés, ¿no es cierto?, nos plantea que en lo personal ha sido muy agotador y darse cuenta sobre trabajar pensando que la educación a distancia debe ser adecuada a la normalidad que teníamos antes del COVID. Nos olvidamos que nuestra educación no es garante en muchos aspectos y que la escuela, con o sin pandemia, ya no será la misma. Tecnología, evaluación, vinculación, horario, etcétera. Cambios como la jornada escolar completa, mayor apoyo psicológico a la comunidad. Y por supuesto, ¿qué docente?
a la comunidad y por supuesto que docentes, trabajo interdisciplinario, no más islas, son algunos de los muchos caminos, ¿no es cierto? Claramente tenemos una realidad que nos mandata, ¿no? Y entonces el desafío que tenemos ahora, dame de nuevo, por favor, autorización, gracias. Entonces, ¿no es cierto? El desafío que se nos plantea con el derecho a la educación es cómo vamos a enfrentar este mandato siendo garante. ¿Y qué significa ser garante? Porque uno de los elementos acá clave, ¿no es cierto?, tiene que ver con ello, ¿no? Entonces, ábrete, Sésamo. Entonces, quizá un elemento que tenemos que tener claridad, ¿no es cierto?, es que la educación es un derecho nodal. Se denomina derecho nodal junto con la participación. O sea, es un derecho que habilita el ejercicio de todos los derechos, ¿ya? Los facilita que se puedan ejercer, ¿ya? La participación, además de un derecho, es un principio de derechos humanos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, como tal, lo que uno se plantea es que la educación, que la participación, si no se da en el ejercicio de todos los derechos, en realidad no se está ejerciendo el derecho, ¿ya? Pero la educación es un derecho que se llama nodal, que se denomina nodal o sustantivo, ¿no es cierto? Porque si la educación habilita a todo sujeto y sujeta, ¿no es cierto?, en su ser ciudadanía, en su ser actor social, ¿ya? Por algo, en términos históricos, ¿no es cierto?, todos ustedes lo manejan de manera muy detallada, ¿no es cierto?, históricamente, el gran desafío, ¿no es cierto?, que han tenido, especialmente en el siglo pasado, era el acceso a la educación, ¿ya? Que todos y todos pudieran acceder a educarse. Y cómo la educación jugaba entonces un rol clave de ejercicio ciudadano, ¿ya? Entonces, desde ahí, ¿no es cierto?, que cuando nos estamos planteando la educación, estamos hablando de participación y de convivencia escolar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, el derecho a la educación es muy relevante que lo tengamos pensado desde la construcción de ciudadanía de los sujetos, ¿ya? Y ahí nos planteamos, ¿y cómo podremos construir ciudadanía a través de las videoconferencias? De las clases virtuales, ¿ya? Porque la convivencia la entendemos esto como este espacio de ejercicio democrático en un espacio protegido, como era la escuela, ¿ya? Más o menos protegido, ¿ya? ¿Cómo lo enfrentamos esto? ¿Cómo lo hemos hecho hasta el momento? ¿Ya? Erika, entiendo que tú comienzas ahora, ¿no es cierto? Necesito teniendo este mandato. pantalla. ¿Le puedes dar la autorización a Erika o te sigo mostrando yo, querida? Ya, ¿cómo? Sí, yo te voy haciendo así. Primero saludarles a todos y a todas. Un gusto, me costó llegar a este espacio. Esta de las comunicaciones tiene esas cosas extrañas, ¿no? Bueno, un poco retomando lo que había estado planteando Francis, ¿cierto? La educación, podemos decir que está en crisis hace un rato, ¿sí? Parte de las movilizaciones a las cuales venimos asistiendo, ¿no? De hace ya 2 décadas, dan cuenta de algunos temas que están más a la base, ¿no? Y que tienen relación también con la forma, con el trato, con la relación con los estudiantes. Y eso a propósito de ciertas culturas, ¿no?, que nos habitan todavía, estamos aún, pese a que llevamos más de 30 años de convención sobre los derechos de la infancia y la adolescencia, aún conviven en nuestra forma y en nuestra cultura lógicas de relacionarnos con los niños y niñas que responden un poco a aquello que venía a enfrentar o a afrontar la convención, ¿no? Entonces aún conservamos una relación con los y las estudiantes que está anclada en visiones muy adultocéntricas, ¿no? Tenemos una idea, a veces esta es una frase de una psicóloga educativa, una persona que se dedica a la psicología educativa, y plantea, ¿no?, como de dónde sacamos esta loca idea, dice ella, Nelson,
de que el comportamiento de los niños va a mejorar cuando los tratamos mal, ¿no? Y claro, algo que parece así como un poco fuerte, tiene a la base esta mirada en torno a la convivencia y al trato, ¿no? Desde esta mirada como de la búsqueda de la disciplina, del comportamiento de los niños y niñas, donde cuando responden a comportamientos que nos parecen inadecuados, como que creemos que tienen que pagar por eso, ¿no? Antiguamente hablábamos directamente de castigo, en planos más privados, no más familiares todavía seguimos hablando de castigo, ¿no? El castigo, la reprimenda. Hablamos a veces como de sanción, ¿no? De consecuencia. A veces hablamos, y en los espacios educativos mucho, ¿no? De cuando un niño o una niña cometen una acción que es inapropiada, entonces vamos a reflexionar con él o con ella, y lo que resulta ser es que nosotros hablamos, ¿no? Media hora, 10 minutos, y le decimos por qué lo hizo, y cómo se le ocurre, ¿no? Hasta que buscamos que en el fondo el chico o la chica se sienta mal porque creemos, en verdad, que eso va a lograr un cambio, ¿sí? No es que seamos malas personas, que busquemos hacerlo, no, o sea, está arraigado, ¿no?, nuestra visión que el dolor, de alguna manera, genera una posibilidad de darse cuenta. Entonces, cuando hacemos estos procesos de reflexión, el niño o la niña en realidad no reflexiona nada, ¿sí? Somos nosotros los que hablamos, hasta que finalmente él solo logra o ella solo logra sentirse muy mal por lo que ocurre, ¿sí? Y trabajamos mucho desde la lógica de la culpa, entonces. Ese es un elemento importante, ¿no? Vamos, Francis. Sí, la otra que viene. Es un elemento importante porque nos pone la pregunta en torno a nuestra relación, ¿no? Y entonces, ¿a qué hablamos cuando hablamos de participación? Y ahí antes como un elemento importante, a mí me encanta esta lámina porque hace esta aclaración que a veces se nos olvida, ¿no? A veces creemos que la protección hacia los niños y niñas es como querer que no les pase nada, ¿no? Que no vivan nada. Como vieron la película esta de Nemo, el pescadito, ¿no? Con Doris, cuando Nemo en el fondo lo que quería era que a Doris no le pasara nada, o sea, que a su hijo, a su hijo no le pasara nada. Y en la vida es muy fome cuando a uno no le pasa nada, ¿no? Entonces, la protección en realidad es como yo protejo a los niños y las niñas para que tengan más elementos para enfrentar los problemas, ¿no? Porque los problemas, los conflictos son parte de la vida, ¿no? Entonces, esa protección es respecto de cómo yo lo acompaño para que pueda enfrentar los riesgos y los peligros, ¿sí? Por tanto, esa protección no puede estar aislada de la participación, ¿sí? No puede ser ajena a cómo yo favorezco que el niño o la niña se involucre en su autoprotección, ¿sí? Mientras yo más le oculto información, mientras yo más en los espacios familiares, ¿no? Mientras tratamos de que el niño o niño no se entere, muchas familias en este principio de pandemia no querían involucrar a los niños y niñas, ¿cierto? Se trataban de que, sobre todo los más pequeños, no se enteraran. Pero al mundo adulto nos pasan cosas cuando estamos preocupados, entonces los niños y niñas igualmente leen y saben que algo no está bien y que ellos no son parte de eso. Entonces, el favorecer espacios, procesos de protección hacia los niños y niñas requiere el que yo pueda trabajar con ellos y ellas, finalmente, para que puedan ser más autónomos, para que puedan ejercer sus derechos. No podemos olvidar para qué estamos protegiendo. Estamos protegiendo para que no vivan un daño, ¿no? Para que tengan herramientas para enfrentar esto. Pero finalmente lo que esperamos, ¿cierto?, es que puedan ejercer sus derechos y ser ciudadanos, ¿no? Tener las herramientas para prever el peligro, ¿sí? Y para saber cómo abordarlo. Desde ahí viene la mirada entonces cuando hablamos de enfoque de derecho, ¿sí? El enfoque de derecho no es como que yo llego al colegio o al trabajo, ¿no? Y me pongo la chaqueta de los derechos humanos y digo, no, sí, aquí vamos a trabajar desde el enfoque y después voy en la calle, veo como a un niño, la mamá o el papá los amarrea, le pega y uno así como que dice, oh, bueno, está educando, pues no, son formas distintas de educar y miro para el lado. O llego a la casa, ¿no? Y me preguntan algo y yo vengo muy cansado y no quiero pescar, ¿no? El enfoque de derecho es una mirada que uno va incorporando para la vida, ¿no? Para la vida en general, porque implica un posicionamiento político, ¿no? Implica un posicionamiento ético. Y un primer elemento importante del enfoque tiene relación con entender y con creer efectivamente que los niños y niñas son sujetos de derecho, ¿sí? Y que los sujetos de derecho pueden y deben exigir y reclamar sus derechos, como hemos visto que lo han hecho los secundarios, ¿no? A través de las marchas de las que nos hablaba Francis delante, ¿no? Del 2001 en adelante, eso es exigir sus derechos, ¿sí? Los derechos humanos, me imagino que ya lo miraron, ¿no? No están asociados a deberes, ¿no? Están asociados a responsabilidades. Por tanto, el único deber, si uno lo quiere,
es el deber de exigir y reclamar que se generen las condiciones para yo ejercer mis derechos. Otro elemento importante del enfoque es que vemos cuáles son las causas, busca cuáles son las causas que impiden el ejercicio de derechos, porque eso es lo que debemos abordar, ¿sí? El enfoque de derechos llega en el tiempo en que antes existía, ¿no?, este enfoque basado en las necesidades, entonces éramos los sujetos los que teníamos necesidades no cubiertas, ¿sí? Lo que nos dice el enfoque de derecho, a ver, aquí hay dos cosas importantes. Hay derechos que las personas tenemos y hay causas que impiden que las personas puedan ejercer esos derechos. Eso es lo que debemos abordar, ¿sí? Y existe, que es un tercer elemento, ¿no? Existe un garante. El Estado es el garante principal respecto de generar condiciones para el ejercicio de derechos, ¿sí? Entonces, estos tres elementos que parecen menores tienen, o que se ven como grandes, ¿no? A lo mejor, pero como poco asibles, tienen un efecto directo y práctico en nuestro propio actuar, ¿no? Desde que entendemos que garantes de derechos no es el Estado, y entonces parece una cosa así como arriba, ¿no? Pero el Estado es el Estado en el barrio, es el consultorio, toda la gente que trabaja en el CEFAM es Estado, en los espacios educativos, todos quienes trabajamos en educación, somos garantes principales. Entonces tenemos el deber de generar condiciones desde nuestro espacio, ¿no? En el cual intervenimos, de generar condiciones para que los niños y niñas accedan, esos niños con los que trabajamos, a ejercer sus derechos a la educación. Y que ellos y ellas son sujetos, por tanto, ¿no?, en términos concretos. Y eso implica un cambio profundo en la forma de relacionarnos con los y las estudiantes. Francis. La convención se basa, ¿no?, en 4 principios, ¿no?, fundamentales. Así como la Declaración Universal de Derechos Humanos tiene 4 principios, ¿sí?, para todos los humanos. Cuando generamos la convención, a propósito, ¿no?, de decir, parece ser que todos los humanos no somos tan iguales, entonces, como decía la Susanita de Mafalda, en alusión a Quino, que se fue hace tan poquito, a ver, parece que habemos algunos que somos más iguales que otros, ¿no? Entonces, la Declaración Universal tiene estos 4 principios, que para el caso de la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, adquieren otro nombre, ¿no? A propósito de la particularidad, ¿no?, de la niñez y de la adolescencia y la juventud. Entonces, el primer principio, que para la declaración es el principio de responsabilidad y que tiene relación con entender que el Estado es el garante principal de los derechos, en el caso de los niños y niñas hablamos de interés superior del niño o la niña, que es un concepto, yo diría que es uno de los principios más complejos de asir, ¿no?, de comprender, porque hay muchas veces que los adultos debemos tomar decisiones por el niño y la niña y hablamos tomamos la decisión por el interés, pensando en el interés superior del niño o de la niña, pero en realidad estamos hablando de bien superior, no de interés superior. El interés superior, un elemento central, es que reconoce la vulnerabilidad de los niños y las niñas. Entonces lo que viene a hacer es ponerle límites al poder del Estado, pero también al poder de la familia, al poder de la escuela. Entonces lo que nos llama el interés superior del niño es decir, a ver, frente a una situación de conflicto de intereses, por ejemplo, o en una situación cotidiana donde yo tengo que tomar decisiones, por ejemplo, en la escuela, están los intereses de los niños y las niñas, y tengo que ver cuáles son todos esos intereses, ¿no? Y están los intereses del mundo adulto, ¿sí? Lo que debe primar son los intereses de los niños y niñas. Y para saber de esos intereses tengo que preguntarle a ellos y ellas también, ¿sí? Teniendo como principal orientador el que las decisiones que tome, que las voy a tomar yo como adulto responsable o como adulta responsable, deben procurar que el niño o la niña ejerza la mayor cantidad de derechos, siempre, ¿sí? Otro principio es el principio de no discriminación. Y el principio de no discriminación está planteado en la Declaración Universal como el principio de universalidad, ¿no? Los derechos humanos son para todos y todas. Entonces, cuando hablamos de no discriminación frente a los niños, niñas y adolescentes, estamos hablando primero de reconocer esta asimetría de poder, ¿sí? Los adultos tenemos más poder que los niños y niñas, ¿sí? Por tanto, nos llama también a pensar en el contexto. Entonces, en el contexto, cómo yo miro con los niños y niñas con las que estoy trabajando y doy cuenta para poder ver cuál es esa diversidad y qué tengo que hacer para generar condiciones de igualdad, ¿no? Donde los niños y niñas puedan
ejercer sus derechos. Por ejemplo, así, aquí voy a poner un ejemplo cortito. ¿Qué pasa cuando estamos en espacios, no hoy día como virtuales, ¿no? Sino cuando estamos en la escuela y nos encontramos con niños y niñas que a muy temprana edad empiezan a desarrollar conductas de transición sexual, por ejemplo? Y yo tengo en mi formato, ¿sí?, niñas a un lado, niños a otro. Y tengo a un niño o niña que no sabe dónde encajar, ¿sí? ¿Cómo genero yo condiciones para esa diversidad, para acoger a esa diversidad, ¿sí? Otro principio es el principio de desarrollo y vida, que para efectos de la declaración se llama indivisibilidad, ¿no? Y el principio de indivisibilidad da cuenta de que todos los principios, todos los derechos humanos están absolutamente relacionados. No puedo decir que uno es más importante que el otro, ¿no? Se relacionan entre sí. Y cada vez que una persona está viendo vulnerado su derecho, significa que es posible que todas las personas lo estemos viendo vulnerado. Como ejemplo también, mientras una mujer no pueda caminar por la calle de manera libre, portando su cuerpo de mujer en igualdad de condiciones con un hombre que adquiera ese mismo respeto, es porque todas las mujeres estamos en una situación de vulnerabilidad, ¿no? A propósito de un Estado que no ha generado las condiciones para que como ciudadanía, ¿cierto?, entendamos que no somos ni objeto sexual, ¿no?, que tenemos igualdad de condiciones, que debiésemos tener igualdad de condiciones y de oportunidades. En el caso de los niños y niñas, este principio se llama desarrollo y vida, ¿sí? Y lo que nos plantea este principio primero es que reconoce que todos los niños y niñas tienen los mismos derechos, ¿sí?, desde que nacen en adelante. Entonces, pero no pueden ejercerlos de la misma forma porque eso lo van a poder hacer a medida que van ampliando sus capacidades y sus habilidades. Por tanto, ¿qué implica eso? Que yo desde niño, yo como adulta, un niño o niña, reconozco sus capacidades y voy generando condiciones para que vaya pudiendo ejercerlas, ¿sí? En la medida en que él va pudiendo o ella va pudiendo ejercer sus derechos, va a poder ir ampliando sus capacidades y eso le va a permitir ampliar sus capacidades de ejercicio de derechos, ¿sí? No basta solo con la vida y la supervivencia, necesitamos que los niños y niñas se potencien su capacidad, su potencial de desarrollo al máximo, y eso requiere estímulo, requiere juego, requiere condiciones para ejercer sus derechos, ¿sí? Y el último principio, que están acá, ¿no?, como de los principios centrales, es participación, que en el caso de la Declaración Universal también es participación, es el único principio que no cambia, ¿no? Y es tan fundamental porque en el fondo viene a reconocer, primero a dar cuenta de un silencio profundo, ¿no? Los niños y niñas antes no podíamos hablar, no podíamos opinar, ¿no? No podíamos meternos en cosas de grande. Lo que cualquier niño o niña dijera tenía poco peso, ¿no? Era poco creíble, ¿sí? Lo que nos plantea la Convención es que los niños y niñas deben participar de todos los temas que afectan su vida, ¿sí? Y para poder participar, eso significa que tienen que participar no de manera decorativa, ¿no?, sino de manera significativa. Para ello requieren tener información de los temas, requieren poder opinar, tener espacios, no contenidos, donde puedan opinar y su opinión sea considerada y tomada en cuenta de manera seria. Y cuando pensamos en los temas que afectan su vida, la verdad es que son todos los temas, porque los niños y niñas son parte, ¿no?, de las familias, son parte de las dinámicas de las escuelas, son parte de la sociedad. Debiesen tener la posibilidad de opinar, ¿cierto?, y de afectar decisiones en todo ámbito de cosas. Y el último principio, que es el principio de autonomía progresiva, es un principio operacional, ¿sí?, que nos permite, precisamente es una suerte de herramienta, ¿no?, que nos permite ir viendo si estos principios, estos otros, se van cumpliendo o no. El principio de autonomía progresiva nos habla de la progresividad, nos habla de ciertas dimensiones, ¿no? Por un lado ¿vamos, Francia, a la siguiente? De cómo los niños y niñas van evolucionando, ¿no?, a medida que van creciendo y por tanto van teniendo la posibilidad de aumentar, ¿no?, su ejercicio de derecho. Nos plantea por un lado una labor, ¿no?, es un desafío, la autonomía progresiva nos desafía respecto de la educación y respecto de la crianza. Primero porque es labor del mundo adulto, ¿no?, de nosotros como adultos responsables de ir potenciando esta autonomía progresiva, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho, que en el fondo creo que da cuenta un poco de cómo va a ir viendo esto,
porque todo niño o niña además es distinto. Su contexto es distinto, entonces no podemos llegar y decir, no, mira, a los 4 años tal cosa, a los 3, ¿cómo vamos conociendo esas particularidades de niños y niñas? Cada vez, todavía no, Francis, cada vez que, todavía no, para atrás, cada vez que los adultos hacemos algo por un niño o niña que puede hacer él solo, le estamos diciendo que no es capaz. ¿Sí? Estamos mermando su capacidad de autonomía progresiva. Le estamos diciendo que él no es suficiente, que mejor lo hacemos nosotros porque en realidad él no sabe, él no puede. ¿Sí? Entonces, ese es como un dato, yo diría un tips importante para ir viendo cómo vamos potenciando la autonomía progresiva. Lo segundo es que reconoce que los niños y niñas en todo momento pueden ejercer sus derechos, mientras más pequeños, con el apoyo más cercano del mundo adulto, y a medida que van generando mayores grados de autonomía, mayores grados de responsabilidad, podemos irnos apartando. Y eso requiere un apoyo importante, ¿no? Porque requiere que el mundo adulto enseñe y acompañe al niño o niña a ser responsable, a ir adquiriendo grados de responsabilidad. Y eso es algo no menor, ¿no? Porque a los adultos nos cuesta ya a nosotros mucho, a muchos no hacernos responsables de nuestros actos, acompañar al otro, ¿no? En ese ejercicio de hacerse responsable sin esta lógica que les planteaba al principio, ¿no? De la culpa y el castigo, sino desde la sana comprensión del aprendizaje, ¿no? De cómo buscamos un problema como una oportunidad de aprendizaje para que el niño vaya entendiendo, ¿no? ¿Por qué no debe pegarle, por ejemplo, a otro niño? No porque si le pega a otro niño se va a quedar sin recreo, sin colación, lo vamos a mirar feo, lo vamos a dejar de querer, ¿no? Sino porque cómo acompañamos para que el niño o niña aprenda que pegarle a otro niño le causa daño al otro niño, afecta la relación de ambos, es algo que a él no le gustaría que sintieran, le va a doler, etcétera, ¿no? Cómo genero esta comprensión de la responsabilidad, ¿no? Y finalmente, también la autonomía progresiva nos plantea que los niños y niñas pueden ir ejerciendo sus derechos sin la tutela permanente de los adultos. Y el ejercicio libre de derechos es un elemento muy potente, porque vamos a ir a la siguiente, Francis, porque en el fondo nos plantea la que viene, Francis, la que viene. Gracias. La siguiente, abajo, ¡chum! No te escuchas, Francis, si estás hablando. Perdón, Ahí. disculpa, que te decía que quizás vamos a los desafíos para que terminemos y la gente alcance a poder interactuar. Ya, perfecto. ¿Vale? Sí, vamos. Esos son. Entonces, desde su percepción y pensando en lo que se viene, ¿no? Porque, bueno, lo último que decir que un desafío importante tiene que ver con las lógicas de poder. Pensando en el 2021, en el 2021, ¿no? ¿Cuál sería, a juicio de ustedes, el principal cambio a realizar para mejorar las condiciones de acceso a la educación, ¿no? En este nuevo contexto que no sabemos bien cómo va a ser. Entonces ahí se nos ocurrió al equipo creativo, con Francis, plantearles algunas posibilidades, ¿no? Y la idea es que ustedes puedan votar. Formación en tecnología y didáctica digital para docentes y asistentes de la educación, o iniciar una educación semipresencial que permita tener mayor control con los y las estudiantes, mayor contacto, perdón, más que control, mayor contacto, asegurar que todo estudiante tenga las condiciones materiales, ¿no?, para poder acceder a esta educación virtual, y diseñar y socializar material de apoyo para madres, padres y cuidadores, asumiendo esta nueva lógica, ¿no?, donde los padres y madres hemos también debido ser como un agente educador en estas lógicas importantes. Ahí vamos. Para votar esta vez, hola, ahí estoy. Para votar esta vez van a tener 100 puntos, los cuales tienen que repartir entre esas 4 respuestas. Ustedes eligen cómo, la cantidad que le asignan a cada uno para poder priorizar y valorar cada uno de los puntos. Ahí está el link arriba, o sea, perdón, el código arriba, luego la pregunta y las 4 opciones para poder Esto es como dinero, ¿no? Pensemos que estos son, tengo 100 millones, 100 millones de dólares, ¿en qué los invierto?
De dólares. No, para ponerle, ¿no? Colores, sí. Necesitamos más poderosos. Mira. 45% tenemos asegurar que todo estudiante tenga. Ahí se está moviendo todavía. Ah, no, hay 8, falta. Sí, falta. Y sería importante también preguntarle si ustedes habrían incluido otro punto que no está acá, otro Y desafío. lo podemos conversar cuando cerremos ahora, claro. Lo pueden poner por el chat, por ejemplo. Oye, qué potente eso mientras estamos ahí y ustedes están votando. Lo que comenta Andrés, ¿no? Porque efectivamente ahí tenemos un tremendo desafío, nos dejamos de ver con los estudiantes, entonces siendo la escuela un espacio tan importante de conexión, ¿no? Donde a veces ocurren situaciones complejas en las familias y podemos a través de la escuela, ¿no? Pesquisar ciertas situaciones de vulneración, de maltrato que se han amplificado hoy día, ¿no? A propósito del contexto en el que estamos viviendo. Cómo poder generar espacios distintos que nos permitan poder llegar a generar un enlace, ¿no? Y tener una suerte de ventana donde los niños y niñas que lo están pasando muy mal puedan tener la posibilidad de pedir ayuda. Me parece súper bien esta idea del cine, Andrés. ¿Cómo garantizar la asistencia y permanencia? Conclusión. Mira, Francis, ahí hay una pregunta. ¿Cómo garantizar la asistencia, permanencia y conclusión de estudiantes a través de los formatos tecnológicos? Complejo. Debería efectuarse un cambio curricular que permitiera la integración de las asignaturas y lograr una formación integral de los estudiantes. La formación de uso de nuevas tecnologías para los apoderados. Ahí hay otra. Flexibilizar la gestión del currículum en ámbito local, nivel intermedio. Que todos tengan computador y acceso a internet como salud, vivienda, alimentación, ¿cierto, Silvia? Y muchos otros derechos que nos faltan que estén garantizados. Asegurar condiciones sanitarias. Claro, ¿no es cierto que cuando estamos hablando de asegurar que todo estudiante tenga las condiciones materiales para acceder a la educación virtual, que el 43%, estamos hablando de más allá solo de tener un computador, ¿ya? Y tener condiciones higiénicas, ¿no es cierto? Tener el cómo sanitaria, higiénica, espaciales. Muchos niños y niñas no tienen un espacio real donde puedan ellos y ellas, incluso estando dispuesto y motivado, tener un acceso a un espacio tranquilo para estar en Internet. Y también, ¿no es cierto?, como plantea María José, talleres o capacitación para apoderados, manejo de niños y niñas con diagnóstico seguramente de depresión, cambios, ¿no es cierto?, en cómo vamos asegurando que los niños se sientan tranquilos y seguros. Por otro lado, se plantea, ¿no es cierto?, el cómo nacionalizar y estatizar los medios de comunicación como un bien estratégico. Sí, ese sería un gran desafío que plantea Pamela, ¿no? Por otro lado, también plantean el tema de la adecuación curricular, la integración, ¿no es cierto?, de las diferentes asignaturas, el trabajo por proyecto, que pudiera lograr una formación integral de los estudiantes, plantea Juan Rojas, ¿no es cierto? Queda claro, ¿no es cierto?, hay un nuevo mensaje, el acceso a la educación desde una mirada amplia se debería indicar la educación socioemocional tanto para los profesores y estudiantes para sentar las bases relacionales sanas, en donde el docente pueda regular y gestionar sus emociones para poder acompañar a los estudiantes en sus emociones, ¿no?
como vemos, ¿no es cierto? Y para ir cerrando nosotros, estamos frente a una situación en la cual que los maestros tengan confianza y puedan hablar, ¿no? Bueno, eso es una pelea, ¿no es cierto?, que a ver si lo logramos por constitución, de cambiar el Estado subsidiario por un Estado garante, ¿no? Corta nomás, Nicolás, por favor. Ahí. Bueno, plantea Sergio Salamón que pensar la virtualidad como una opción universal es bastante irreal, ¿no? Y ya dejando nosotros un poco, y con esto cerramos, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo ven ustedes la situación? Nosotros, esta es la percepción general que tenemos, que estamos frente a un desafío enorme cuando hablamos de educación, más cuando hablamos de educación desde el enfoque de derechos humanos, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Por favor, abran los micrófonos, pregúntenos, etc. O hagan una reflexión. Porque nos salió más largo de lo que teníamos nosotros presupuestado, además, entre las entradas y la salida. ¿Sí, María José? Hola, ¿me escuchan todos? Hola. Sí, te escuchamos perfecto. Sí, mira, yo soy trabajadora social, CEP de la Escuela Diego Portales, Playa Ancha, Valparaíso, y nosotros como escuelita, hola María Esther, nosotros como escuelita somos una comunidad muy pequeña, con muchos niños con diagnósticos, por eso escribía yo eso, capacitaciones y talleres para los apoderados. Ha sido súper difícil contener a los niños que presentan crisis y diagnóstico. Tenemos muchos niños con déficit atencional, TDA, y eso significa que los apoderados no saben cómo manejarlo en los domicilios, los niños se frustran, han presentado mucho más crisis, entonces tenemos un deterioro de la salud mental de los apoderados y consecuentemente de los niños, y eso significa que después no pueden mandar evidencia o tareas porque tenemos que privilegiar la contención emocional por sobre lo pedagógico. Eso ha sido una dificultad para nosotros como escuela, cómo tratar de trabajar y apoyar a estos apoderados que antes tenían esta contención del profesional, del PIE, por ejemplo, en la escuela, y ahora en el fondo tienen que lidiar solos emocionalmente con su hijo. Eso. Súper, gracias. Sí, R. Chong. Reinaldo. Reinaldo, tienes que abrir tu micrófono. Ahí. Fue una equivocación. Pero no, una equivocación interesante, puedes comentar algo. No tengo nada que comentar. Vale, gracias. Bueno, quienes quieran pedir la palabra pueden o abrir el micrófono o ahí Andrés. Andrés. Colegio Hola, Galilei. Colegio Galileo Galilei de Villa Alemana. Sí. Y profesor de historia. Gracias por el espacio, por recibir las opiniones, también por compartir los resultados de la encuesta, que la guardé también ahí para establecer una reflexión después con la comunidad educativa. Quizá más cortito, decir que creo que la comunidad educativa en este momento la tienen clara en las necesidades que tienen la escuela, en lo que es el acompañamiento psicológico, en lo que es la falta de recursos, en lo que es el trabajo interdisciplinario entre las asignaturas, entre los estamentos, entre muchos otros elementos más. El tema es que las comunidades educativas no toman las decisiones al momento de tener estos cambios estructurales. Entonces, nosotros es como que nos encerramos en una biblioteca, en una habitación grande y hablamos entre nosotros, pero los que toman las decisiones finalmente no nos escuchan o no hacen los cambios estructurales que se requieren. Entonces, quizá una primera reflexión es, como escuela o como región, si se quiere, de qué manera convencer, de qué manera movilizarse, de qué manera presionar para que esos cambios estructurales, que como yo lo puse en el comentario del chat, ya están tan identificados de tantos años y que la pandemia solamente los empujó aún más, porque ya son problemas que están en nuestra crisis educativa, cómo se pueden ir cambiando. Y lo segundo es que también, y no caer en la victimización máxima, también la escuela podemos hacer muchas cosas en el espacio que nosotros tenemos. Hay un
un vacío, entre comillas, legal importante entre lo que podemos y lo que no podemos hacer. O sea, hay muchas cosas que sí podemos hacer. Y quizá una de las soluciones es trabajar más en conjunto, el entrar a clase online o lo semipresencial, o lo que nos digan que tengamos que hacer de manera más acompañada, de manera más juntos, no ser islas, como puse en el chat también, esto tan neoliberal que en el fondo cada asignatura se la ve como puede. Y también a pesar de no estar de acuerdo con muchas formas de liderazgo o de autoridad, el ser capaces de escucharnos. O sea, y aquí entrando ya más en el ámbito más social o más político del momento que estamos viviendo hoy en día. Quizás es un momento constituyente para la propia escuela también. Es un momento constituyente para que las relaciones laborales entre la directora o director, entre el equipo de UTP, entre los profesores, entre los apoderados, sepamos reconocernos y sepamos conversar de cómo vamos a hacer ahora. Porque ya no vamos a hacer como antes, pero tampoco en este momento tampoco es una transición para volver a ser la escuela que éramos antes, sino que tenemos que darnos cuenta, asumirlo de una manera muy saludable, de que somos personas distintas, de que somos profesionales distintos, y de que la escuela, los estudiantes y el rol del apoderado, por ejemplo, va a ser muy distinto ahora. Entonces quizás antes de establecer espacios protegidos, antes de solicitar más recursos a las instituciones que se tengan que solicitar, creo que es un ejercicio y un momento y crear espacio para saber reconocernos entre nosotros de qué vamos a hacer ahora, cuáles van a ser nuestros propios límites también, porque algo que dice nuestra directora es que nosotros no somos superhéroes, no vamos a salvar todo, pero sí lo que podemos hacer es trabajar en conjunto de manera más saludable a la que a lo mejor muchos de nosotros hemos estado estos meses. Quizás algunas reflexiones que puedan despertar o que puedan ser reconocidas en otros colegas. Y nada, pues mandarle mucho ánimo, mucha fuerza y gracias por el espacio. Bien, gracias Andrés. Pamela Galdames tenía una petición de palabra. Sí, gracias Sergio. Aquí tratando de que se escuche. Les doy mi saludo, mi imagen a los colegas profesores. Soy supervisora del Departamento Provincial de Educación de Valparaíso y quería agradecer a Francia y a todo el equipo por la temática que se puso, por cierto, la organización. Y me parece que el recorrido que hiciste, Francia, desde el comienzo ha sido súper potente. Partiste de un enfoque sistémico del sistema neoliberal que no es que haga crisis el sistema, sino que muestra la crisis que provoca el sistema. Y me parece que lo enfocaste bastante bien. Y luego que te referiste a cómo nosotros y cada persona y cada equipo y cada grupo puede enfrentar o pararse con algunos tips o recursos para enfrentar esta crisis que provoca en los planos personales, individuales, laborales, etc. Me parece que eso ha sido muy interesante. Y junto con ello, esta base que pusiste, el que hayas puesto también, el que el equipo haya planteado la visión de derecho desde el Estado garante, que es precisamente lo que está en discusión hoy día. El Estado no ha dado garantía, no tiene ni una posibilidad hoy día de garantizar. Nosotros tratamos de esta ilusión de garantía, mantenerlas así, de llevarlas. Pero precisamente, como dice el colega, no somos víctimas, nosotros tenemos, cada uno tiene un poder donde puede ejercer o puede ayudar a este desarrollo del individuo, de la persona y de la comunidad. Me parece que nosotros estamos en un proceso súper significativo. Yo sé que a algunos les mueve a risa cuando yo pongo ahí en el escrito que el Estado debe tener medios de comunicación, porque eso parece como de otra esfera, de antaño o de ideologías pasadas, pero sin embargo nosotros, yo que soy parte del Estado, una persona más del Estado, siento que no tengo ningún alcance a ninguno de los bienes estratégicos que necesitamos para la subsistencia. No tenemos garantizado ni alimentación, ni techo, ni trabajo. Es más, es tan así que las personas que tenemos trabajo, damos gracias a Dios que tenemos trabajo y no podemos entender que es un derecho porque en realidad tampoco tenemos el derecho al trabajo. Y nuestros vecinos o amigos están sin trabajo y nosotros pensamos que, pucha, ojalá que a ellos se les revierta la situación, pero es una
insolencia, es una vulnerabilidad en la que nos pone y nos demuestra el sistema en la que estamos. Y además esto de cómo nosotros garantizamos los derechos, yo pienso que sí, que nosotros tenemos que, lo que ha ido mencionando Erika, los 4 pilares y los fundamentos de la convención que ratificó Chile en 1990 y que después volvió a ratificar en el 96 para garantizar la educación, porque es el que confirma después en la educación, la convención que firma Chile, me parece que ha sido muy ilustrativa sobre cómo nosotros podemos dejar de trabajar la culpa en los niños y desarrollar en ellos y con ellos la posibilidad de la generación de la idea de un derecho que hoy día es un poco místico para nosotros, ¿no? Bueno, colegas, quería agradecerles principalmente la posibilidad de escuchar otras voces respecto a estos temas que nos apasionan a todos. Gracias. Muchas gracias, Pamela. No sé si alguien más quisiera... Sí, sí. Miguel Argandoña. Miguel. Tienes que abrir el micrófono. Ahí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, primero, Francis, gracias por tu participación en este webinar junto a tu equipo. A Erika, también que nos conversó este PPT que dice cosas bien importantes. Lo que quiero señalar es que cuando nos metemos en el tema del derecho a la educación es un tema complejo, ¿eh? Un tema muy profundo, muy profundo. Y fíjate que el solo hecho, yo le voy a recordar lo que dice la Ley General sobre Educación y lo quiero asociar con el tema de los derechos a la educación, ¿ya? La Ley General dice que la educación es un proceso de aprendizaje permanente y su finalidad es alcanzar el desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico de las personas. Imagínate, tremenda definición, ¿no? Cuando yo lo asocio con el tema de la pandemia, obviamente tenemos que tener un alto sentido de realidad, porque yo creo que los profesores, pese al tremendo esfuerzo que hacen todos los días con sus estudiantes, ¿verdad? Y si llevamos este concepto a la práctica, obviamente hay algo que decir al respecto, porque creo que los profesores hacen el esfuerzo por mantener activamente, en forma cognitiva, a los estudiantes, intentando poder desarrollar aprendizaje significativo en este contexto que un poco han dicho aquí los colegas en el chat, o sea, con estas tremendas deficiencias de aspectos tecnológicos y etcétera. Entonces nosotros estamos al debe en muchas cosas, el Estado está al debe, ¿verdad?, para poder efectivamente garantizar esta educación como un derecho a los niños, y porque además, si tú lees cualquier base curricular que plantea, ¿no es cierto?, los programas, ahí dice de que se sustenta en un principio de equidad, y hemos visto la tremenda inequidad que hay respecto a este tema, ¿verdad?, que tenemos que resolver. Es un desafío para todo el país, ¿no? Entonces, es un tema que yo creo que es complejo, pero que obviamente siempre tenemos el sentido y el ánimo de poder ir resolviendo poco a poco estos temas. Esta es la realidad chilena que tenemos frente a otras situaciones que estamos viendo en otros países, por ejemplo, Uruguay, donde la prioridad es un tema de educación y también hacen los esfuerzos para que esta inequidad sea cada vez menor. Yo creo que es un tremendo desafío que tenemos en torno al derecho a la educación. Gracias, Miguel. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta, comentario. Yo tengo un comentario, pero me voy a reservar para cuando ya nadie tenga algo que decir. Para decir lo más importante. No, para no aprovechar de que soy el moderador, para no desmoderarme. Habla nomás, Sergio. Sergio, una consulta, quiero hacer una consulta. Sí. Es que, mira, lo que salió de los colegas en términos del porcentaje mayor, aparece de que la idea es que todos los niños tengan los medios tecnológicos para que puedan tener acceso al menos a una educación remota, ¿no? Pero mi pregunta iba por el lado del chat, que yo puse ahí una pregunta. ¿Cómo garantizamos eso? Que a pesar de que tenga aquello, la asistencia de los alumnos, el desarrollo efectivamente de los aprendizajes, ¿verdad?, la sistematización, ¿no es cierto?, de un buen avance en ese sentido, ¿cómo se puede garantizar en este tipo de cosas?
Esa es la pregunta. Si tú te planteas esa pregunta, la respuesta tendría que ir por la línea de cómo podemos enseñar vía virtual, ¿no es cierto? De modo tal que sea motivadora, ¿ya? Interactiva, y que permita entonces que los y las estudiantes se sientan interesados en participar, ¿no? Y quizás ahí ya no estamos solo planteándonos, ¿no es cierto?, la realidad virtual, sino que cuál era la motivación que tenían antes de asistir al espacio escolar en términos presenciales y mantenerse en ese espacio, ¿no? Si era tan motivante o era que era una obligación, ¿no? Entonces, yo creo que no nos han enseñado, no hemos aprendido, estamos en este proceso de totalmente autodidacta, ¿no es cierto?, de intentar ser lo más motivadores posibles por la vía virtual, utilizando diferentes herramientas, haciendo diferentes talleres, como planteaban, como estos de cine, donde los niños puedan hablar, ¿no es cierto? Pero claramente tenemos un tema de didáctica virtual que no manejamos suficientemente, y también de contenidos que sean lo suficientemente interesantes para los niños, las niñas y las adolescentes, que les permitan sentirse involucrados en el proceso de aprendizaje, ¿ya? Y yo creo que ahí hay un debe grande que tenemos en general nosotros como escuela en Chile, como educación general, no solamente un tema individual, de que cada profe como pueda se las arregle y enfrente el tema, ¿ya? Es un tema mucho más complejo, como tú bien decías, Miguel, cuando hablamos de qué es lo que estamos entendiendo por educación, ¿no es cierto? Y cómo la educación desde los derechos humanos se entiende como una formación ciudadana, no solamente desde la perspectiva cognitiva. Entonces ahí hay un desafío importante que tiene que ver con la capacidad que tengamos, ¿no es cierto?, de entender cómo nuestra educación, como bien decía, creo, André, está haciendo crisis hace mucho rato, no es un tema de ahora, ¿ya? Y que nosotros le mostrábamos también en las láminas. Andrés, tú querías decir algo, parece. Sí, a propósito de lo que decía Miguel, que me gustó mucho su pregunta, me hizo mucho reflexionar sobre el tema de la asistencia. Creo que seguir pensando, no digo que lo piense él, por supuesto que no, creo como sistema educativo, pensando que los chiquillos o los estudiantes por el hecho de asistir aprenden, sería un error, digamos, un error histórico, seguir pensando eso, de manera como causa y efecto. El niño va, es depositado, ¿no es cierto?, como Paulo Freire dice, es depositado en la escuela y por lo tanto sale con mayor aprendizaje, como una esponja, ¿no es cierto?, que absorbe. Y esperemos que así sea, como la idea es no retomar presencialmente, al menos en un 100% en un buen tiempo más, cuando haya las condiciones sanitarias mínimas, quizá el concepto ya no debe ser el concepto de asistencia, sino el de presencia, el de cómo la escuela, a través de la virtualidad, a través de Zoom, a través de Meet, a través de redes sociales, a través de redes de sociabilidad, como el caso, por ejemplo, lo de las duplas psicosociales, el caso de los trabajadores sociales, como también a través de la asistencia psicológica, y como también a través de la relación entre los profesores y los estudiantes, que se resignifica cómo la escuela puede estar más presente en la vida de los estudiantes, con límites de horario, con estructuras de estudio, con límites también del trabajo a los docentes, sin que cause más agobio del que ya podemos tener. Pero sí, yo creo que el concepto ya no es de la asistencia. Creo que es una oportunidad para hablar del concepto de, a lo mejor, de presencia, de cómo yo sé que a pesar de que estoy en mi casa, la escuela está ahí. No como una guardería, como nos han querido ver en algunos aspectos, como que nosotros tenemos que satisfacer necesidades que son más bien a veces del Estado o de la familia, sino más bien necesidades de nuestra educación. Cómo nosotros como escuela podemos estar más presentes en la vida de los estudiantes. Súper, muchas gracias, Andrés. Sergio, ¿tú querías decir algo? Me voy a permitir un comentario que no es el central que quería hacer, pero no puedo dejar de hacerlo. Como la pregunta era qué podemos hacer el 2021 y surgió mucho esto de universalizar las condiciones para poder tener una educación virtual. Y yo creo que eso no es posible.
Y si incluso ampliémoslo, digamos 2024, creo que tampoco es posible. ¿Y por qué no es posible? Porque esto revela, como muchas otras cosas, el sistema que se ha instalado en Chile, que es aberrantemente neoliberal, que ni siquiera tiene un mercado equilibrado que entrega un servicio de calidad. Las empresas de telecomunicaciones, de internet, de teléfonos, no invirtieron lo necesario para tener una red que realmente le preste los servicios a sus clientes que hoy día necesitamos. Y eso no se resuelve, la inversión que se requiere ahí, no se resuelve en un año ni en 4. Entonces, otra imagen falsa de este gran desarrollo económico, que en realidad tenemos muchos celulares, muchos computadores, interesantes programas, guerras de precios en la conectividad y las TICs, pero de muy mala calidad, porque es muy distinto tuitear unos mensajes, escribir unas cositas en Instagram o en Facebook, a hacer educación en una plataforma virtual. Si no, no estaríamos hablando las cámaras para que no se nos quede pegada. No me quedé pegado, lo hice a propósito. Para que no se nos quede pegada la imagen. Entonces, tenemos muy mala calidad de tecnología porque se ha maximizado la utilidad. No es lo que quería decir, pero no podía dejar de decirlo. No, lo que quiero plantear es un poco, debo reconocer de que el título del flyer que mandamos lo puse yo porque quería un poco llevar también para allá la conversación. Creo que uno de los grandes desafíos que tenemos hoy es una colisión de derechos. ¿Cómo equilibro yo el derecho a la educación con todas las problemáticas que hemos planteado aquí al derecho a la vida saludable? Hoy día realmente está en una condición muy afectada esa vida saludable. Es más, cuánto yo también pondero el derecho ya no a la vida saludable, sino que a la vida, y no solo mi vida, porque cuando se ha instalado este discurso, bueno, los niños se contagian poco, son los que menos mueren, no van a correr tanto riesgo, y a los que ellos contagian, y nuestros profesores que tienen un nivel etario, una condición de seguros de salud mala, sabemos que hay deudas previsionales en salud, o sea, posibilidades que se enfermen y que no tengan cómo atenderse. Entonces, ¿cómo cuidamos también ese derecho, ni siquiera en general de la vida saludable, pero también tenemos que considerar de la vida? O sea, gracias a Dios no tenemos tantos casos como otros lugares de muertos en el sistema educativo, pero los hay. Y en la comunidad que murió algún asistente a la educación, un docente, un estudiante, un apoderado, esa comunidad escolar ha enfrentado la pregunta, ¿y quién garantiza no solo el derecho a la educación, sino que el derecho a la vida y a la vida saludable? Entonces, realmente es un momento complejo el que vivimos. Yo no me atrevería a responder esa pregunta porque esa es una pregunta que debería responder el Estado, ¿no? Estamos claros, ¿no es cierto?, de que nuestro país es quizás el único país del mundo que ha privatizado todos los bienes públicos y los bienes comunes, ya las comunicaciones, la energía, el agua, que son bienes que no debieran haberse tocado jamás, ¿no? Y por eso estamos en los procesos que estamos, y yo creo que eso es muy positivo. O sea, el desafío esperanzador es algo que desde nuestra perspectiva es fundamental tenerla, siendo muy realista, ¿no es cierto?, con las limitantes que tenemos como país, como sociedad, y los tiempos que van a tomar los cambios, ¿no? Nosotros quisiéramos ya ir cerrando porque van a ser las 5, y quizás solamente una última reflexión en términos de que el pensar la educación, ¿no es cierto?, siempre ha sido un mandato que todas y todas tenemos en nuestra familia, en el Estado, ¿no es cierto?, en las comunidades. Siempre hablamos de lo relevante que es la educación. Y el gran desafío que tenemos cuando hablamos de pensar la educación desde el enfoque de derechos humanos es que tenemos que entender que todos y todas somos parte de este proceso que denominamos educación, ¿ya? Hay educación formal y educación no formal, ¿no es cierto? Los espacios educativos, ¿no es cierto?, pueden estar estructurados como no estructurados, y ahí estamos frente a desafíos mayores en términos de qué capacidad tenemos intergeneracionalmente también de ir dando cuenta de nuestras propias historias y de nuestras memorias, ¿no? Hay desafíos que yo creo, personalmente, cuando hablamos desde el enfoque de derechos humanos, que tiene que ver mucho con realmente convencernos, ¿ya?,
de que somos capaces, nosotros, los y las adultas que estamos acá, en tantos sujetos de derecho que somos, ¿ya?, de organizarnos para promover cambios, ¿ya? Y que esos cambios, ¿no es cierto?, que somos capaces de promover por la vía, ¿no es cierto?, de un proceso constituyente, por la vía, ¿no es cierto?, de estas reformas que proponemos y que Andrés, ¿no es cierto?, decía, hay cosas que podemos hacer, empezar a trabajar más en equipo, etcétera, ¿no es cierto? ¿Qué capacidad tenemos también de convencernos y creernos de verdad que todos los seres humanos tenemos la misma dignidad y los mismos derechos? Que todo niño y niña tiene la misma dignidad que tengo yo, por lo tanto tiene el mandato de exigir ese respeto, ¿ya? Y que eso implica que nosotros, que tenemos mayor conocimiento, mayores competencias, mayores capacidades, porque hemos tenido esas oportunidades, ¿no es cierto?, tenemos también mayor responsabilidad en ir generando y promoviendo esos cambios y esas transformaciones. Ese es nuestro gran desafío. O sea, nosotros tenemos clara conciencia, tanto los tres que estamos acá, los cuatro, ¿no es cierto?, a nivel personal e institucional, ¿no es cierto?, de que nada va a pasar como por arte de magia, ¿ya? Y que un aspecto clave que hemos tenido, ¿no es cierto?, tiene que ver con el cómo los y las jóvenes, esos estudiantes que ustedes tienen, ¿no es cierto?, han movido el piso de este país, ¿ya? Y han movido los cimientos de este proceso, ¿ya? Y gracias a ellos y ellas, ¿no es cierto?, estamos en un proceso de transformación que puede ser muy relevante, ¿ya? Entonces, quizás pensar de que todos esos chicos y chicas que están en esa situación, que son, quizás a veces los encontramos muy impulsivos, muy demasiado espontáneos, quizás hasta violentos, ¿no es cierto? Son sujetos que en un momento dijeron basta, ya no da más, hay que hacer algo, ¿ya? Y eso es asumirse responsable de una ciudadanía que busca los cambios que estamos queriendo. No sé si logramos dar cuenta del título que le puso Sergio a este webinar, ¿ya? Pero sí, para nosotros ha sido un momento muy grato poder compartir con usted. Además, todas le tenemos un cariño muy especial, ¿no es cierto?, al puerto, y creemos que ustedes tienen unas potencias, yo en especial, ustedes tienen potencias muy grandes y los distinguen del resto de nosotros, del resto de los que no somos del puerto. Agradecer el espacio, cuenten con nosotros. Nicolás puso los datos de contacto si quieren contactarse con nosotros, y agradecer a la DEPROB la posibilidad de haber estado con ustedes, y gracias, muchas gracias. No sé si Erika, Nicolás, Carolina quieren decir algo. No, solo agradecer yo las reflexiones que compartieron, tanto así como en este espacio como por el chat. Y claro, como solo pensar, ¿no?, que estos desafíos de los que hemos estado conversando hoy día, es importante que vayamos viendo de qué formas, ¿no?, qué es lo que podemos ir haciendo con lo que tenemos hoy día y por qué, como decía Franci, cuáles son aquellos por los cuales tenemos que más bien empezar a organizarnos, ¿no?, y exigir también entre todos y todas. Muchas gracias. Nicolás está poniendo... Carolina, Nicolás. Sí. Compartirles solo nuestros datos, la presentación que está en este link que les dejamos, y más arriba en el chat podrán encontrar también los resultados de las preguntas que hicimos. Eso, un abrazo para todos y todas. Carolina, ¿quieres decir algo, reina? La Caro se tuvo que ir, tenía una clase a las 4. De veras. Ya. Entonces no está la Carolina. Así que muchas gracias, Carolina. Bueno, un gusto. Sergio, usted cierra. Sí, no, cierra Miguel, pero yo voy a decir algo antes. Bueno, agradecer la disposición, primero, de todos los integrantes de duplas psicosociales, docentes, directivos que estuvieron presentes. Ahí coloqué los datos de ASNU. Nos gusta siempre dejar rodando la bolita. Aquí
para que ruede la bolita, está la disponibilidad de ASNU para colaborar con las escuelas, con los equipos de la escuela, con los supervisores, y entonces está este link a formación continua, hasta el WhatsApp dejaron, ¿no? Así que después no, sin llorar ni arrepentirse, ¿no? Los invitamos a que los contacten y aprovechen esta disposición. Bueno, gracias por trabajar como equipo también. Para mí ha sido la oportunidad de conocer un poco más de ASNU. He conocido distintas dimensiones en años anteriores, pero ahora conocer el equipo más pleno, ¿no? Y gracias, como decía, a todos los que participaron dando diversidad de miradas a este conversatorio. Quiero también anunciar el próximo conversatorio. Este no va a ser cada 2 semanas, se nos juntaron el próximo lunes y con ese cerramos el ciclo de este año. Y también si ustedes quieren de ASNU participar, me escriben y les mandamos los datos. Va a ser con, ahí viene, con Carlos Enríquez, que fue jefe de la Agencia de la Calidad, director nacional de la Agencia de la Calidad, pero hoy día está a cargo del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, el YESE, y nos va a comentar el último estudio, el ERCE 2019, que es un instrumento interesante porque sin haberse pensado así, producto de esta pandemia, se constituye en una especie de línea de base. Este es el estado prepandemia. Y desde allí vienen los desafíos que vamos a enfrentar en el cuatrienio, diría yo, que se nos viene del 21 en adelante, porque las consecuencias en los sistemas educativos de esta pandemia no nos van a acompañar solo en el año 2021. Los desafíos que se generaron este año no se pueden resolver solo el año 2021, requiere al menos una mirada trianual o cuatrianual. Entonces les invito a que puedan participar también de este que va a ser el último conversatorio. Miguel. Sí, bueno, ya creo que tú lo has dicho todo, Sergio. De todas maneras, quiero reiterar mis agradecimientos a Franci, a Erika, a Nicolás, por habernos dispuesto este tiempo y este espacio para esta reflexión que obviamente requeriría una gran cantidad de webinars, poco por la complejidad que tiene el tema, ya como ya lo hemos señalado en algún momento. Así que muy agradecido por su participación y también a nombre de mis colegas, ¿verdad?, que están conectados también, agradecerles también su participación en esto. ¿Verdad? Un saludo a todos los directores y profesores que nos están acompañando y como ya dijo Sergio, los esperamos para el próximo webinar que vamos a trabajar con Enrique y que esperamos también su presencia al respecto. Un abrazo a todos, muchas gracias y nos estaremos viendo en otra, ojalá, oportunidad. Chao.